Nuestro invitado es fan de Juego de Tronos y seguidor del Rayo. Es uno de los fundadores de Podemos y fue vicepresidente segundo del gobierno de Pedro Sánchez. En 2021 renunció a su acta de diputado en el Congreso y a día de hoy presenta el videopodcast La Base y dirige Canal Red. Bienvenidos a La Fábrica On Tour. Hoy, desde Madrid, Pablo Iglesias. La última vez que nos vimos te pregunté ¿qué tal? Y me dijiste, mejor que tú. O sea, ¿se está mejor fuera de lo que hacemos? Yo por lo menos sí. A mí me gusta mucho más hacer lo que hago ahora. Yo durante mi época como secretario general, como diputado, como vicepresidente, en realidad tenía la sensación de estar en un lugar que no era el mío. Trataba de hacerlo lo mejor posible, aprendí un montón de cosas que ahora me alegro de haber aprendido, pero mis vocaciones eran otras. Mis vocaciones eran dar clase y dedicarme a la comunicación y a hacer cosas en tele, que es lo que hacía antes de que empezara toda la historia con Podemos, y tengo la suerte de hacer lo que me gusta. He vuelto a dar clases y en La Base y en Canal Red estoy haciendo lo que me gusta, que tiene también que ver con la política, que es intervenir en la política desde el terreno que a mí me hace feliz. ¿Cómo se lleva a tener 20, 30, 40 normales frente a tu casa durante meses, gritándote con tus hijos dentro de tu casa, evidentemente, gritándote barbaridades, repito, durante meses y que aquí no pase nada? ¿Cómo se lleva eso? Horrible, horrible hasta el punto de que eso ha tenido su efecto. O sea, cuando el otro día leía a alguien que decía no, Iglesias está preparando su vuelta y no sé qué, es como, ¿tú tienes hijos? ¿Tú tienes hijos para decir eso? O sea, mis hijos mayores tienen 4 años y la pequeña tiene 3. Que yo sería capaz de exponerles con una edad en la que se van a dar cuenta de todo a lo que tuvieron que vivir, a una edad en la que se daban cuenta hasta cierto punto. No lo voy a hacer, no soy tan generoso como para arriesgarme a joderle la vida a mis hijos por el compromiso de su padre. Y eso lo ha logrado el enemigo. Claro que eso tiene su peso a la hora de determinar yo en la posición en la que estaba, que era una posición en la que no me podía defender. Ahora sí que me puedo defender, no volvería. Y eso demuestra un éxito de la ultraderecha mediática y escuadrista. En eso ganaron. Claro que ganaron. De hecho, no solamente ganan a la hora de hacerte tomar la decisión de mi familia es más importante que esto, ganan porque lanzan un mensaje a los que vienen después. Si tú eres como Iglesias y Montero, te vamos a hacer lo mismo, pero aquí tienes una opción distinta para que no te ocurra esto. Eso es como funciona la mafia. Pero bueno, no ha acabado. Sigues conviviendo con una persona señalada. ¿Eso cómo se...? Pues es durísimo porque la veo sufrir y la veo... O sea, como Irene está muy jodida con lo de la ley solo sí es sí. Y cuando llegas a casa, tú eso lo sabes, la fuerza que mantienes cuando estás delante de las cámaras o delante de los periodistas, cuando llegas a casa, pues lógicamente bajas la guardia. ¿Pones la tele? Yo hay días que no pongo la tele. En casa que no la ponemos. O sea, en casa solamente se enciende la televisión para poner alguna vez dibujitos a los peques y para ver una serie antes de irnos a dormir. ¿Y si la ponéis, qué pasa? Bueno, en eso, o sea, como nos ponemos en modo profesional y digamos que lo asumes, pero tratamos de en casa no estar en modo profesional. De hecho, hay veces que es como, compa, los móviles vamos a dejarlos aquí porque tenemos que estar con los peques y hay que, digamos, proteger ese espacio. Por eso es tan duro cuando los nazis vienen a tu casa, están poniendo en cuestión, digamos, el espacio protegido que tú has querido armar para tus hijos. Un lugar incluso en el que me decía, una casa con jardín, siendo de izquierdas, ya, tío, pero es que yo, ¿cómo hago para ir a una piscina pública con mis hijos y todo el mundo haciendo fotos? ¿Cómo hago para poder estar tranquilos ¿no crees que, con por ellos? ejemplo, fue un error poner o hacer un referéndum en torno a eso, interno? Visto desde aquí, desde el lugar en el que estamos, creo que no nos quedaba otra. No nos quedaba otra en términos éticos porque habían sido capaces de instalar algo muy peligroso. Habían logrado crear un debate dentro de nuestra gente.
Recuerdo que hablé por teléfono con Ferreras y el primer día me dijo, ni de coña voy con esto, es como si tú te lo pagas con tu dinero y no sé qué y tal, nosotros no vamos a tratar esta historia. Me mintió y, digamos, al día siguiente lograron crear un marco muy inteligente en el que mucha gente nuestra decía, no, esto no está bien que alguien de izquierdas pueda pagar una hipoteca para hacer esto. Otra parte de la gente decía, oye, haced lo que os dé la gana, pero lograron crear un debate dentro. Y cuando logran crear un debate dentro, nosotros teníamos como la opción de ignoramos esto, porque es una maldita vergüenza que haya que hacer un referéndum sobre esto, o asumimos la pelea. Asumimos que han conseguido convencer a mucha gente de nuestros compañeros de que esto está mal y entonces es como, pues compañeros y compañeras, tenéis que decidir vosotros. Ojalá no hubiéramos llegado a ese punto. Pero pensar que tú puedes ser inmune a los enfoques, a los marcos, a las realidades que crea el adversario mediático es una torpeza. Cuando consiguen crear un relato que hace que incluso familiares tuyos o amigos tuyos digan, oye, ¿esto es verdad? O sea, a mí ha habido gente que me ha llamado, oye, ¿es verdad que estás viviendo en Barcelona, que te has divorciado de Irene Montero? Oye, ¿es verdad que estás enrollado con esta tía? ¿Por qué? Joder, si lo están publicando todos los medios, esto algo de verdad tiene que tener. No puede ser que todos están mintiendo. Esa es, digamos, la enorme capacidad que tienen las sociedades mediatizadas de crear efectos independientemente de que lo que digan es mentira. Esto es lo que ha descubierto la Fox. ¿Por qué hay líderes a la izquierda del PSOE que no les pasa? ¿Qué pasa? Pues porque hay otra forma de hacer política que yo creo que es legítima también. O sea, yo entiendo que haya muchos compañeros que digan, mira, tío, o sea, te lo estás buscando. Es decir, tú no puedes hacer política disparando a todo el mundo. O sea, tú no puedes decir lo que son los medios de comunicación porque necesitamos que los medios de comunicación nos den un poco de aire. Tú no puedes criticar a Juan Roig porque entonces el periódico Las Provincias nos va a reventar y si Las Provincias no nos hace una buena entrevista no vamos a poder ganar o no vamos a poder entrar al gobierno y si no entramos al gobierno no hacemos políticas que cambien la vida de la gente. Ojo, este es un planteamiento perfectamente respetable y que incluso mucha gente puede pensar, oye, es verdad, ¿de qué sirve que tú tengas un montón de nazis en la puerta de casa? ¿Eso en qué cambia la realidad? ¿No sería mejor que llevaras un perfil más bajo, más suave, que fueras como otros líderes de izquierdas, si al final el programa es parecido y si eres de otra forma, pues te van a permitir llegar y vas a poder cambiar cosas? Ojo, esto suena sensato. Y yo creo que eso lo piensan muchos compañeros y lo piensan honestamente. Y además hay gente que dice, oye, yo estoy dispuesto a hacer política, pero no estoy dispuesto a que me hagan lo que te han hecho a ti, porque no estoy dispuesto. ¿Qué es lo que pienso yo? Que en realidad todos esos compañeros que piensan que ellos están utilizando al poder, que ellos en realidad están utilizando a Ferreras para que Ferreras hable bien de ellos o que están utilizando a Roig para que Roig consiga que Las Provincias hable bien de ellos, en realidad, pues son los que están siendo utilizados por el poder. Ojo, en política nunca hay cosas blancas y negras. Yo no creo que se pueda hacer política en el marco de la economía de mercado sin buscar aliados con mucho poder económico y sin buscar eventualmente aliados mediáticos. Pero creo que Podemos es la prueba de que para conseguir hacer lo que nadie hizo jamás en este país hay que adelantar un poquito las líneas y decir lo que nadie se ha atrevido a decir. ¿Qué diferencia hay entre Podemos y Sumar para un votante que lo único que quiere es que la izquierda del PSOE pueda obligar al PSOE a hacer cosas? Yo creo que es evidente que Podemos y Sumar tienen que ir juntos a las elecciones. ¿Por qué? Comparten un programa y porque la ley electoral sería... ¿Cuál es el programa de Sumar? ¿Cuál es el programa de Sumar? No lo sé, pero no creo que tengan un programa muy diferente al de Podemos. Pero da igual, o sea, es como... Los programas son una cosa como... O sea, el problema no es el programa, el problema es hasta dónde estás dispuesto a llegar para hacer que se cumpla el programa. O sea, con amigos de Izquierda Unida muchas veces les digo, tíos, o sea, vosotros sois los más salvajes cuando se trata de hablar de la OTAN, pero cuando la cosa se pone difícil y hay que hablar de la OTAN con el envío de armas a Ucrania, vuestros ministros dicen, no digamos esto que nos van a reventar en los medios. Entonces, ¿qué más da lo que ponga en el programa? Pero date cuenta que entonces habrá mucha gente que dirá, si realmente el programa es el mismo, más o menos piensan igual, es una cuestión, es un problema de egos. Simplemente es que Pablo
y Yolanda se llevan mal. De egos, no, de poder. De poder. Y eso hay que decirlo. Es como, uy, es un problema de poder, pero ¿de quién se cree ustedes que va la política? Es un problema de poder por ver, digamos, cuál es el estilo que termina dominando o cómo se establece esa correlación de fuerzas. O sea, cuando alguien dice, no, a mí es que no me interesan las listas, no me interesan los sillones, pero no tomemos a la gente por menor de edad. ¿Quién trata a la gente como si fuera menor de edad? Yo creo que cuando le decimos a la gente que lo de las listas, lo de los dineros, lo de los sillones no es importante, es decir una cosa que aparentemente la gente quiere oír, pero que no es serio. Yo creo que a la gente hay que decirle la verdad. Entonces, si hay una pelea dentro de un espacio político, tú tienes que decir, oiga, pues sí, claro que hay una pelea. O sea, estamos en desacuerdo en algunas cosas, hay un proceso de legítimas diferencias políticas y esto vamos a ver cómo lo dirimimos. ¿Qué es lo que mi partido dice? Pues dirimámoslo con primarias, que son las mismas reglas para todos. Seguro que las perdemos, porque con todos los medios de comunicación a favor del otro espacio, pues al final... ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué la apuesta mediática ahora ese espacio? Porque hablamos, no nos engañemos, hablamos de una ministra de Podemos, nombrada por Podemos, dentro de un gobierno del PSOE y de Podemos, que gracias a su labor, a su buen hacer, pues tiene un perfil propio, crea un espacio político propio y compite de tú a tú con Podemos. Y le dice, bueno, yo estoy aquí, hagámoslo como sea. Estoy intentando ser ecuánime. ¿Por qué pasa eso? Porque desde fuera es anómalo. O sea, es una persona puesta por un partido que crea otro partido y le dice al partido que la puso, aquí hagámoslo de tú a tú. Cuanto menos es extraño. Sobre todo es extraño que esa persona puesta por ese partido acabe siendo la apuesta mediática en contra muchas veces del partido que la puso. ¿Por qué pasa eso? No es extraño. Es cómo funciona la política. Es cómo ha funcionado la política siempre. Tú has dicho 3 veces estilo. Es una cuestión de estilo. La palabra estilo parece que es una palabra menor, pero yo creo que es determinante. Yo creo que la diferencia... Pero tiene que haber, Pablo, también algo de autocrítica. Yo creo que las cosas a toro pasado es fácil de valorar, pero yo creo que hay que asumir la política como viene. Tú puedes hacer apuestas y que después la persona por la que has apostado diga, mira, yo tengo un criterio propio que es diferente al vuestro y yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Ya, pero es que te pusimos nosotros y deberías. Ya, mira, pero es que en la política eso rara vez opera o no opera así con todo el mundo. Y es legítimo que alguien diga, bueno, pues yo es que ahora pienso diferente. O sea, yo creo, lo he hablado con Yolanda. O sea, me decía, mira, es que me gusta más Madrid que Podemos, estoy más de acuerdo. O sea, me lo ha dicho a mí. O sea, eso te lo ha dicho. Sí, sí. Y tiene además, es como, joder, gracias. O sea, porque lo mejor en política es decirse la verdad. Y creo que eso es perfectamente legítimo. Creo que ella calcula que lo que ha ocurrido con Mónica García en la Comunidad de Madrid o con Carmena en el Ayuntamiento de Madrid es algo que podría ocurrir a nivel estatal. Dice, si yo hago lo mismo, puede ocurrir exactamente lo mismo, que superemos al PSOE, que... Joder, es inteligente. O sea, es una política ambiciosa que quiere ganar. Mi aplauso por esa actitud. Pero la pregunta es, ¿ha hecho algo mal Podemos para que Yolanda Díaz acabe siendo la apuesta mediática de la izquierda del PSOE, en contra de Podemos? Yo creo que hicimos lo correcto en aquel momento. Y lo correcto creo que se puede explicar y que todo el mundo lo puede entender. Yo era consciente de que yo ya no servía. O sea, yo tenía un nivel de desgaste que yo no podía volver a presentarme a las elecciones. Y había un peligro evidente de que nos quedáramos fuera de la Asamblea de Madrid porque nos habían tumbado a nuestra candidata, a Isa Serra. Entonces es como, bueno, vamos a tratar de aguantar en Madrid, vamos a ver si ganamos a Ayuso. Nos habían dicho todos los analistas demoscópicos que si lográbamos una participación equivalente a la de las elecciones generales se podía hacer, lo conseguimos, pero aún así Ayuso siguió ganando. Y ¿quién puede ser la persona que, digamos, pueda ser el liderazgo electoral de este espacio? ¿Puede ser alguien de Podemos? Yo en aquel momento pensé y lo discutí con los compañeros, creo que tenemos que ser generosos y apostar por alguien que pueda, digamos, cuidar el actual espacio político
y que además no deje hueco para que otros espacios políticos como Más Madrid o como Compromís, digamos, se queden fuera de aquí. Yo creo que ese análisis era bastante correcto. ¿Qué es lo que ocurrió después? Que Yolanda llegó legítimamente a otra conclusión, a la conclusión de quien me sobra aquí es Podemos. No que me sobre para que se quede definitivamente fuera, sino para que o se quede en una posición muy pequeñita o que si se quieren ir, se vayan. Yo creo que la realidad está demostrando que ese análisis es erróneo y que Podemos y Sumar tienen que ir juntos a las elecciones y que Podemos no se va a dejar subsumir en una plataforma... ¿Vais a ir juntos? No hacerlo sería una locura, una estupidez. Pero ¿cuáles son las condiciones para ir juntos? Podemos dice, hagamos unas primarias abiertas, que seguro que las perdemos, pero al menos allí vamos a medir lo que representa cada uno internamente. Y luego, respetad nuestra autonomía como actor político. Cuando yo negocié con Izquierda Unida, ellos no estaban dispuestos a meterse todos en Podemos. Ellos decían, no, no, mis siglas, mis sillones, mi dinero y que mi logo aparezca en las papeletas electorales. Y dices, es normal, están defendiendo su espacio. Claro, el planteamiento de ahora de, no, no, tú te metes aquí en una plataforma con un... Es como, no, o sea, es como nosotros somos Podemos y no queremos ser Sumar. Queremos ir a las elecciones con Sumar, pero no somos Sumar. ¿Soy optimista? Sí, porque creo que cada vez hay más gente que entiende que ir separados no tiene sentido. Si se tercia, sin más remedio, Irene Montero sería una buena candidata de Podemos contra Sumar. Eso lo tendrían que decidir en el partido y yo creo que sería trágico que digamos que se expresara esa competición. Creo que no va a ocurrir. Mi opinión es que Irene Montero es un activo de Unidas Podemos ultra desaprovechado. Yo creo que está muy aprovechado. Muy aprovechado. De hecho, ya, pobre mujer, o sea, las hostias que se lleva Irene Montero todos los días son tremendas y es verdad que se ha convertido en un referente internacional del feminismo. Tú imagínate a Irene Montero interviniendo cada semana como portavoz de Unidas Podemos. Cada semana. Y no cada 2 meses. Sí, ya fue portavoz. Y a la contra. O sea, creo que si en algo coincidimos es que nos gusta mucho Irene Montero, eso lo tenemos claro. Pero yo creo que cada cosa tiene sus tiempos. O sea, yo creo que eso no toca. Creo yo, ¿eh? O sea, es como esto es mi opinión, porque eso querría decir que estamos compitiendo con Sumar en unas elecciones. Con la ley electoral que hay, o sea, creo que mucha gente diría iros a la mierda. Iros a la mierda porque no os habéis puesto de acuerdo. Y por otro lado, en términos de ley electoral, sería renunciar todos a tener mayor peso político. O sea, yo creo que ahora, o sea, es como en el sentido de que no hay que mentir a la gente. Si finalmente hay un acuerdo, yo creo que no hay que exagerar con los besos y con los abrazos. Que a veces los políticos exageramos con eso y la gente nos dice no hace falta que os queráis tanto y que expreséis ese cariño en público porque no somos gilipollas. Entonces creo que a la gente hay que hablarle con seriedad y decir, bueno, este acuerdo es porque entendemos que es mejor ir juntos para el programa que defendemos todos colectivamente. Y luego pues cada uno va a tener su estilo y va a decir sus cosas. ¿Estaremos juntos en los mítines? Pues unas veces sí y otras veces no, y no pasa absolutamente nada. Y a lo mejor dentro de un tiempo pues hay un montón de puentes que se reconstruyen y de buen rollo que se rearma. O sea, la política es así. O sea, ya ha habido momentos en los que digo, este gilipollas de Rufián lo que acaba de decir, y en otros momentos dices... Yo también, ¿eh? Claro. Contigo. Claro, es natural. Y otros momentos que dices, joder, pues qué guay lo que está diciendo. O sea, eso es natural. O sea, eso ocurre en la política siempre y hay que normalizarlo. ¿Cuánto hace que no hablas con Yolanda? Poco, hace un mes y medio, una cosa así. Poco. Joder, es poco porque, quiero decir... ¿Pero o sea, cómo? ¿Os llamáis, mensaje, quedáis? Quedamos una vez, pero es lógico porque yo no soy nadie para hablar con Yolanda Díaz. O sea, A Pablo, tío. No, o sea, es como... Pero esto, tío, aquí hay una cosa que se llama como rangos. O sea, si Yolanda tiene que hablar con alguien de Podemos, tiene que hablar con Yone Melarra. Sí, pero... O tiene que hablar con Irene. Pero si tú llamas Sí. a Yolanda Díaz, ¿te coge el teléfono o no? Siempre sí. Y si me llama ella a mí, por supuesto que se lo cojo y quedamos cuando ella diga, ojo, Yolanda Díaz y cualquier líder político de este país que me llame. O incluso si me llama Ferreras y me dice, vamos a hablar, digo, hombre, por supuesto. Si con quien hay que hablar siempre es con el enemigo. Cataluña. A mí me diste mucha rabia con Cataluña en su momento. Mucha. Creo que nunca llegaste a entender en su momento. Creo que nunca llegasteis a entender. Yo recuerdo una reunión
que nos convocasteis en el Congreso. Creo que estaba Xavi Domènech, Alberto Garzón, evidentemente tú, Yolanda, creo que estaba. Y estábamos Tardá, Campuzano, Chuclá y yo. Y recuerdo que nos dijisteis, bueno, es que con lo que estáis haciendo podéis ir a la cárcel, ¿eh? Incluso Alberto Garzón a mí me dijo, es que en Málaga está todo lleno de banderas de España, por vuestra culpa, ¿no? Y nosotros os decíamos, sí, lo sabemos, somos conscientes. Pero los siguientes sois vosotros. Y vosotros decíais, sí, pero no, os estáis pasando, como lo veíamos nosotros. Yo creo que evidentemente desde Cataluña se cometieron errores, creo que se ha hecho una reflexión, una autocrítica, sobre todo barro para casa por parte de Esquerra Republicana. Creo que ahora se entiende mucho mejor Cataluña desde el espacio de Unidas Podemos, a veces que desde el espacio de los comunes. O sea, yo veo, por ejemplo, a Ione mucho más consciente de lo que pasa en Cataluña que Jaume Asens. Y es acojonante decirlo, ¿eh? No, lo digo con... Intento decirlo objetivamente, ¿eh? Sin el componente, creo, es discutible. Tú ahora mismo, ¿cómo lo ves? ¿Crees que se cometieron errores? ¿Que pudisteis ayudar un poco más? ¿Que realmente había cierta miopía o no? Y sobre todo, creo que lo has dicho públicamente, que sin Cataluña, sin Euskadi, pues todo esto no chuta, ¿no? Varias cosas, porque has dicho muchas cosas. Yo creo que Jaume Asens entiende perfectamente la realidad catalana. O sea, entiendo, aquí creo que has hablado mucho como político de Esquerra, de decir Podemos bien y los comunes mal. Sí, creo que eso el resumen es ese. Es un relato, pero que es un relato que tiene que ver con vuestras cuitas. Es decir, vosotros entendéis que Podemos no es un competidor para vosotros y los Eso, comunes... Pablo, no es cierto, porque, por ejemplo, Esquerra tiene 33 diputados en el Parlamento y Iniciativa, bueno, perdón, los comunes tienen pero 7 o 8. En el ayuntamiento, o sea, no, el candidato que habéis puesto no arranca, y eso es verdad. Y el ayuntamiento de Barcelona es muy importante. O sea, quiero decir, pero que yo creo que mola más cuando no nos hacemos de políticos y... Colau, el partido de Colau es Colau, después Colau, después Colau y después Colau, ¿eh? O sea... Pero esto, o sea, yo creo que mola más cuando no nos ponemos como si estuviéramos en la tele con la etiqueta de cada partido y decimos las cosas que... Pero es una pregunta sincera, o sea, ¿realmente crees que desde el espacio, incluso los comunes, se entiende mucho mejor lo que también nosotros no entendimos? Nosotros no entendimos. Yo creo que los comunes entienden perfectamente Cataluña. Lo que pasa es que son un actor que compite con un cuchillo entre los dientes con Esquerra en Cataluña. Entonces, eso hace que la relación entre los comunes, de En Comú Podem y Esquerra, cuando se habla de cuestiones específicamente catalanes, sea una pelea a cara de perro. Sí, pero vamos... te digo que, date cuenta, nosotros ya competimos con el PSOE en Cataluña. No, es falso que competamos con los comunes. Sí, competís. O sea, porque es como... Hay algo... La tercera autoridad de Cataluña es la alcaldesa o el alcalde de Barcelona. Eso es algo que, digamos, algo que no ha conseguido Esquerra nunca. Y yo creo que a la hora de buscar candidatos Pablo, que pudieran... Te recuerdo que las elecciones en Barcelona las ganó Esquerra Republicana, ya con las alcaldesa... ¿Por un pacto con el PSOE? Pactó con Manuel Valls, que es un deportador de gitanos en Francia y candidato de Ciudadanos. Que sí, lo que quieras. No, lo que quieras no, la realidad. Pero es que no es opinable. Esto es entrar en la... Quiero decir que si nos ponemos en... La pregunta es, ¿se entendió lo que pasó en...? Yo he aprendido muchísimo de Cataluña en estos años. O sea, yo en el año 2014-2015 era casi analfabeto a la hora de entender claves que he ido aprendiendo después, gracias a Xavi Domènech, gracias a vosotros, gracias a leer mucho, a estudiar y a ver cosas a nivel político. Aquí donde creo que está, la palabra error es muy fuerte, pero donde está yo creo que la parte de vuestro análisis que no terminó de funcionar. Yo creo que vosotros en algún momento dado pensasteis que la legitimidad democrática podía pasar por encima del poder. Si hay una mayoría de catalanes que están de acuerdo con el derecho a decidir, eso se va a traducir en que se ejerza el derecho a decidir. Eso es sagrado. Sí. Y la política no funciona así, porque tu adversario tiene no solamente todos los medios de comunicación de ámbito estatal, que influyen mucho en Cataluña, tiene todo el aparato del Estado, toda o prácticamente toda la judicatura, y dijo, que esto ya no es simplemente una disputa electoral, que esto
va a ser medir fuerzas. Y ahí de repente pues vimos lo que implica alguien que tiene todos los dispositivos estatales y alguien que lo que tiene es mucha gente. Entonces tú puedes tener mucha gente, pero tener mucha gente no tiene una traducción inmediata. Y no llegaron esos apoyos internacionales. Y ahí yo creo que nosotros os hemos propuesto algo que algunos entendéis, pero que es difícil de explicar a vuestro electorado. El Estado es un terreno de disputa. Un terreno de disputa. No basta con que tengáis una administración autonómica, que es una administración autonómica especial, con su propia policía, con una serie de símbolos especiales, pero que la Policía Autónoma Catalana no puede desobedecer una orden de la Policía Nacional. Y eso es así, ni puede desobedecer la orden de un juez español. Es decir, que por muy grande que sea la Generalitat, es una unidad administrativa subordinada al conjunto del Estado. Y que el Estado no se lo podemos dejar a ellos. Lo he hablado con Oriol muchas veces. Nosotros tenemos que tener jueces. Pero los jueces tienen que ser independientes y no sé qué. Pero dejemos de hablar a la gente como si la gente fuera estúpida. Los jueces que hay en el Consejo General del Poder Judicial son representantes de los partidos ahí. ¿Y esto está muy mal y debería ser de otra forma? No lo sé. Porque si los jueces eligieran entre ellos ya no habría posibilidad de que no hubiera uno solo de derechas. ¿Pero no crees que hemos compartido muchas veces esa inocencia? En el caso nuestro, yo creo que no, y por eso a nosotros nos han reventado. Porque desde el principio... Bueno, nosotros un poco, también. Sí, pero quiero decir, tienes toda la razón. Y aparte, cuando yo digo fue muy duro lo de los fascistas en la puerta de casa, peor es que te lleven a la cárcel y no poder ver a tus hijos, o peor es que te peguen un tiro, que todas esas cosas han ocurrido. Pero, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Lo que no soportaban de nosotros es que nosotros dijéramos, no, queremos militares dentro de la lista de Unidas Podemos, queremos militares en este partido, porque es mentira que no pueda haber militares de izquierdas. Queremos policías, porque no puede ser que todos los policías sean de Jusapol. Queremos que haya jueces con valores en perspectiva de género. Queremos estar también dentro del Estado. Queremos, es como, o te dicen, no, lo de los medios de comunicación. ¿Tú sabes cómo funciona esto? O sea, claro que los gobiernos influyen en la configuración de los medios de comunicación. Y nosotros decimos, pues nosotros también, porque si no esto es solamente del PP y un trocito pequeño del PSOE. Yo creo que una de las claves históricas de España es que se ha excluido a las élites económicas de Cataluña y del País Vasco de una dirección de Estado que siempre estuvo en manos de una serie de élites de Madrid, mucho menos desarrolladas en términos económicos, pero que siempre tuvieron al ejército, a los jueces y a la clave del aparato del Estado. Yo creo que cada vez estamos más cerca de eso. Cuando entendamos que la España plurinacional puede expresarse en un proyecto republicano común, cuando entendamos que les tenemos que disputar el Estado, que les tenemos que quitar el Estado a los que se creen que es solamente suyo, creo que entonces podrán cambiar algunas cosas y entonces ahí se podrá plantear la cuestión de la confederalidad, que tiene que ver con la cuestión de las soberanías compartidas, dando la pelea dentro del Estado. Yo creo que a mí me han asesinado básicamente por eso. Básicamente por decir que no, que nosotros no somos un partido que queremos estar tocando la pandereta en el Congreso. Nosotros queremos poder. Yone Belarra. Ha crecido en este año una bestialidad. O sea, yo creo que es mejor secretaria general que yo, tiene una dirección mejor que la mía, tiene un equipo de dirección mucho mejor que el que yo supe hacer. Es además una tipa con unos ovarios que a veces me impresiona y creo que los libros de historia hablarán de Yone Belarra. Juan Carlos Monedero. Un gran amigo, un tipo brillante, inteligente, además con una personalidad que le ha permitido alejarse del riesgo de los egos. Hostia, decir que Juan Carlos Monedero no tiene ego parece que es decir mucho. Lo que pasa es que tenía el mismo ego antes de Podemos y entonces eso yo creo que le ha hecho inmune a todos los cantos de sirena de lo que implicaba eso. A veces querría matarle con mis propias manos. Todas las semanas, una o dos veces, querría estrangularle con mis propias manos. Entonces le llamo, quedo con él para estrangularle con mis propias manos en su casa, me hace un arroz con lomo de orza y me saca unos vinos y me vuelvo a enamorar de él. Jordi Évole. El mejor comunicador que ha existido nunca en España. Es un puto crack. O sea, ha sido un tipo capaz de ponerle la Z a los poderosos. Algunos programas de Salvados son increíbles, han cambiado la historia de este país. Lógicamente, se ha visto incómodo por los últimos acontecimientos. Contaré un secreto que no he contado nunca. En uno de
de los debates de televisión me dio 2 o 3 consejitos, de los debates de candidatos, 2 o 3 consejitos que fue como, ¡buah! O sea, este es el tipo que más sabe de comunicación política. Eso en la próxima entrevista te lo cuento. Antonio García Ferreras. Uno de los políticos más inteligentes en este país y súper trabajador. Le conozco bien porque he cenado con él muchas veces y he comido con él muchas veces. Es un tipo que lleva siempre una libreta en la que va apuntando absolutamente todo. ¿Ferreras? Ferreras. Todo, todo, todo. Y ha logrado colocarse en una posición en la que prácticamente todo pasa por él. Todo depende de él. Es como, digamos, casi los únicos que nos hemos quedado fuera de su espacio de influencia y de poder somos vosotros, Bildu y nosotros. Y ojo, no porque él haya intentado o no haya intentado lo contrario. Salvo con Bildu, que nunca le han dejado, como en el Grupo Planeta, darle oxígeno, él intentó jugar con Esquerra en su momento, intentó entrar en Cataluña y competirle a TV3. Es un tipo brillante que sabe clarísimamente que su poder depende de sus alianzas con el poder. Y sus alianzas con el poder son Florentino. El primer día que nos vimos, el tipo fue muy honesto. Me dijo, yo soy un hijo de Florentino, para que te quede claro. Iglesias. Y yo apunté aquello. La Sexta podría haber sido otra cosa, pero cuando cambió la estructura de propiedad, La Sexta es una televisión de derechas para que la vea gente de izquierdas, que trabaja además para que gobierne el Partido Popular. Ferreras es el operador de todo eso, porque más allá de sus valores, que yo creo que sus valores son más o menos progres, Ferreras es un tipo del poder, es un tipo que jamás va a renunciar a ese tipo de relaciones que él tiene. Ferreras manda más que cualquier ministro. Ferreras es capaz de establecer las vías y los contactos para hablar con el mundo del IBEX. Cualquier persona que quiera tener influencia en este país necesita congraciarse con Ferreras. O sea, Ferreras es quien te puede abrir las puertas de lugares a los que un político nunca puede llegar. Ferreras ha conseguido pues, que Pedro Sánchez le asuma como referente después de lo que le hizo a Pedro Sánchez. Yo intenté durante mucho tiempo que nos dieran un trato mediático un poco mejor del que nos daban y poco a poco fui comprobando que eso no tenía ningún sentido y cuando escuché la grabación flipé. Porque una cosa es la versión que me dio Ferreras a mí de todo aquello y otra bien diferente es lo que escuché en aquella grabación y es como, tío, te han pillado, esto es corrupción. Te han pillado. Tú no tendrías piedad con un político al que le pillaran una cosa así. Tú has perdido la legitimidad para ser periodista y en realidad cuanto más salgas, cuanto más estés ahí, mejor para nosotros, porque eres la prueba viviente de que tenemos razón y de que la profesión con más porcentaje de corruptos con poder en España es, por desgracia, el periodismo. Claro, esto puede ser el titular de la entrevista, pero es la verdad. O sea, un periodista que miente es un corrupto. Y Ferreras allí demostró ante toda España que mintió, ha tenido la soberbia de decir así, pues aquí estoy, ha dejado, digamos, con el culo al aire a un montón de gente de izquierdas que dice, no, si es que yo hago igual que Iglesias cuando iba al Rojo Vivo, hay que aprovechar todos los espacios, que es como, esto es difícil de sostener, compañeros, y creo que es maravilloso que Ferreras esté. Creo que hubieran sido más inteligentes si hubieran puesto una cara limpia y hubieran dejado a Ferreras operando detrás como Master of Puppets. Creo que el hecho de que siga siendo la cara de La Sexta es algo bueno para la democracia porque va a tener muy difícil quitarse esa etiqueta de corrupto. Pedro Sánchez. Súper listo. Pedro se las sabe todas. Es un tipo encantador en el cuerpo a cuerpo, esto tú lo has visto, en el trato personal. Aunque tiene ese punto como de timidez, de, joder, relájate un poco, Pedro, es irónico. Yo recuerdo una vez que cuando nos reuníamos en Moncloa siempre era como en una habitación y es como, tío, mira en Barón Noir cómo recibe el presidente de la República en esos jardines, es como, vamos a hacer esto un poco más glamuroso. Y la siguiente vez me citó en una especie de pérgola con un no sé qué, o sea, que es un cachondo también. Y es un tipo muy listo y es un killer de la política porque es frío. ¿Qué es lo que me cabrea a mí de Pedro Sánchez? Joder, que es muy del PSOE. O sea, cuando entramos al gobierno yo traté miles de veces de convencerle, tío, mira lo que te ha hecho el país de Caño, mira lo que te han hecho los poderes económicos, mira lo que te ha hecho Ferreras. ¿Por qué no construimos una cosa nueva y un nuevo proyecto de país? Y no, o sea, él quería, digamos, restituir todas sus relaciones con el Eso lo PSOE entendí de con siempre. Adriana Lastra, que también es más del PSOE que la Rosa. Sí, sí. No había manera, ¿eh? Mira que la puteaban. Muy pero difícil.
Pablo Iglesias. El fundador del PSOE es... No, tú. Esta era fácil, ¿eh? Cascarrabias, un gruñón, con demasiado ego, a veces. ¿A veces? Casi siempre. Que a veces hace bromas que no se entienden. Impertinente por lo sincero. O sea, como un tipo lleno de defectos que además ha aprendido que no hay cosa más patética que de decir elogios de uno mismo. Los elogios tienen que llegar de fuera. Uno de uno mismo no es elegante que diga cosas buenas. Hoy traigo un misterio. Ah. Porque vamos a ver, yo he pensado y he dicho, en las últimas generales, casi 1 de cada 3 personas votaron a la derecha, ¿vale? Yo sé que votó a la izquierda. Entonces, aquí uno de los dos es de derecha y no lo sabéis. Y es como, vale, pues hoy mi misión es averiguar quién es más de derecha, Gabriel Rufián o Pablo Iglesias. Hostia. Me parece jodido. Ay, es difícil, ¿eh? La primera de todas, fácil. A la gente de derecha, ¿qué le gusta? Tener hijos. Tiene muchísimos hijos. ¡Mucho! O sea, que es verdad, les gusta tener familias grandotas, levantarse por la mañana y decir, estoy salvando a España del envejecimiento poblacional, ¿vale? Por eso nos ganan. Exactamente. Todos a parir. Entonces, aquí... Se puede decir de otra manera, pero sí. Escuchadme una cosa. No, porque se puede follar y no tener hijos. No. Bueno, Hay que fecundar. hay que fecundar. Tú aquí eres Y un máster, adoptar. ¿eh? Escuchadme una cosa. ¿Cuántos miembros sois en vuestra familia? Hay que repasar la sección, ¿eh, Raquel? ¿Cuántos miembros sois en vuestra familia? ¿Cuántos miembros? En la mía, el núcleo irradiador, somos 5. 5. Núcleo radiador, que no sé lo que significa. 2. 2. Vale, Pablo, puntillo para ti. Venga. Estás a 1 del Opus, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Puedo ser un poco cabrón, Venga, va. pero aunque tengo 3 hijos, yo no tengo el bono social como otra. ¡Anda! Bueno. A mí no me gusta de criticar, pero... Siguiente pregunta. Menos mal que es el último programa. Os levantáis por la mañana. Todas las mañanas os levantáis. Toca un día de trabajo durísimo. Y toca peinarte. ¿Qué opciones cogéis? A. No me peino. Las personas de izquierda empleamos nuestras manos para levantarlas contra la desigualdad de clase. O B. Utilizo gomina o cera, porque para mejorar el país tengo que tener las ideas fijas, como mi pelo. Esta es la pregunta de alguien que no tiene hijos. O sea, es como cuando te levantas por la mañana, Si cuando tenéis el planteamiento es ¿lograré que mis hijos se dejen peinar o no? Es decir, tu propio aseo personal es algo completamente ¿En serio? secundario. O sea, el Secundario, aseo sí. personal, cuando tienes hijos pequeños, es una cosa de, joder, estas cosas de, lo vamos a hacer con toallitas porque no me da tiempo a ducharme y tengo que salir corriendo. O sea, el aseo personal... Entonces, ¿me estabas confesando aquí, en la entrevista aquí en la fábrica de Rufián, que tú te has ido al Consejo de Ministros con el polaco hecho? ¿Qué es el polaco? Pues cara, culo y sobaco. Ah, caracol. Muchísimas veces. ¿Sí? Pero vamos, para que tú te hagas una idea, hay veces que yo vivo como de las sobras de mis hijos. De lo que van dejando del tal, pues con eso, porque no lo vas a tirar, vas comiendo. Hay veces que me ducho con ellos porque es como, pues ya aprovecho porque si no mañana no voy a tener tiempo, claro que sí. Y lo de peinarte tú, si la gente cree que me he cortado la Me coleta estás por dando estética. muchas vueltas para reconocerme que no te echa gomina en el pelo como un Cayetano de verdad. Yo no me echo gomina ¿Nada? nunca, no. Nada. Es que a este tío no le cabe un pelo más en la cabeza. También es verdad. O sea, no le hace falta. Yo tengo una salud capilar complicada. Lo chungo de Entonces Rufián tengo- son las canas en la barba. Sí, o sea, que sí. parece ya Papá Noel. Ya parece Papá Noel. Te lo llevas tú porque claramente Ya. llevas más gomina tú en el pelo que Y las Pablo canas son Iglesias. los disgustos de negociar con el gobierno de España. Anda. Pues en ese caso yo tendría todo el pelo blanco. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que tiene siempre un señor de derecha? Efectivamente, Dinero. cocaína, pero aparte. Dinero, ¿no? Era broma, era broma.
No, que era broma. Risto Mejide, no te des por aludido en ningún caso. Era broma, era broma. Tiene buenos coches. La gente de derechas tiene muy buenos coches. Muy buenos coches. Con ruedas gordotas, ahí, con mucha gasolina. Pregunta de quien no tiene hijos y no tiene tantos. Pues yo tengo un coche grande, de esos de 7 plazas. ¿7 para plazas? llevar a los niños, claro. Vale. Yo no tengo coche. ¿No tienes coche? ¡No tienes coche! Tiene chofer, el ¿Tienes cabrón. no. Chofer y va en taxi. O sea, eso es mucho más burgués. ¿Tienes chofer? No, yo no tengo nada. No tienes nada. Yo no tengo ni Nada, escolta. va en transporte público. Yo no tengo ni Rufián. escolta. Va en ni el nada. metro. Yo con una gorra y una mascarilla. Pablo, te ha tocado, tío. Manda lo narices. siento, Un lo pobre siento. padre de familia. Sí, un monovolumen, ¿qué le vamos a hacer? Tiene ahí la pegatina de niños a bordo, en fin. Emilio Aragón y Pablo Iglesias. Exactamente. A ver, siguiente pregunta. Un buen diestro de las ideas siempre va con un pincel. Siempre. Se ponen camisa gordota, de esas cosidas, de esas que cuando para limpiar cristales, eso se quedan unos cristales buenísimos. Así que ahora mismo, in situ, ya, necesito saber cuánto vale vuestro outfit, lo que lleváis puesto. Más o menos, echarle un cálculo. O sea, A ver, zapatillas, tal. 198. Échale un cálculo. No tengo ni idea, pero. 150 pavos. en Tú esto dices pierdo. 150 euros. Yo creo que algo menos. 100 igual. No A lo sé, ver, ¿eh? va, camisa frente a polo. Sí, pero bueno, a mí no me regalan ropa, Fíjate, regalado. ¿Has regalado? Claro. ¿De dónde? De 198. ¿Pero quién es 198? Pues esta marca, que aprovecho aquí para promocionar, a ver si... ¿Que ¿Ahora eres influencer? Claro. No, pero vas con camisa, te la llevas tú. Te la llevas tú. Pero En realidad, lo que molaría ver es los calzoncillos. Y ahí es donde se Bueno, ve... vamos a ver, en los calzoncillos es donde se nota. Mira, mira. Pero la he cosido yo, ¿eh? Mira, mira. Vale. Súper cutre. O así son cutres, lo acabo de ver. Mira los suyos. Eso se nota que tiene 3 hijos y que ya Padre no de quiere familia. fabricar más. A ver qué Mira, calzoncillo. mira. Calzoncillos de fucker. me ya parece, verás. me parece que son del H&M, ¿eh? Mira, O de sea, fucker 10 total. pavos. Pero son de goma gorda. Son de los que van apretados. Van ahí. Flexible, flexible. Ay, es que Pero- se los he visto, los tengo cerca, son para ti. Es que son tuyos. Es que se nota que llevas como casado menos o sea, tiempo. te vendes por los gallumbos de Iglesias. Ya, tío, buen titular, ¿eh? Hola. ¿Puedo contar un secreto ahora que no lo oye nadie? Venga, cuéntame un secreto. ¿Sabes a quién le vuelve loca Gabriel Rufián? ¿A Que quién? me lo sigue diciendo todavía. A Carmen Calvo. ¿En serio? O sea, Carmen Calvo, ¿sabes cómo? Cuando estábamos sentados en el banco azul del Es un Consejo cabrón de- porque de sabe que va Ministros, perdiendo. el- Y me quiere Pero meter es verdad, mierda. pero él sabe o sea, que es es el verdad. Ferreras de la entrevista. Escúchame, claro. Nos sentábamos Carmen Calvo y yo, y cada vez que hablaba Rufián, que daba unas hostias tremendas al gobierno y me decía, es un cabrón, pero qué atractivo es. ¡Anda! Todo el rato así. Y yo, Carmen, por favor, que nos van a leer los labios aquí, que están en no sé qué. Vamos a, por Loca la, me vuelve. vamos a por la Se última. lo podéis preguntar a Carmen Calvo esto. Vamos No, a por... no. Vamos a por la última y esta es la definitiva. O sea, aquí ¿Cómo ya- vamos? ¿Pero cómo vamos? Aquí vais... Poca broma, vais empate. Oh. Venga, Te lo juro, te lo juro. Te lo prometo. Venga, va. Vais empate. Es la definitiva. ¿Quién es la persona más de derechas que tenéis guardada en vuestra agenda del móvil? Pedro Sánchez. Pe- No, di la verdad. Cuento otro secreto Otro secreto. por la agenda del móvil. Venga. Vosotros sabéis quién es Manu Levín, ¿verdad? Sí. Vale, pues tiene una hermana que su nombre no lo voy a decir porque no le voy a hacer esa putada, pero su nombre empieza por la A. A. Levín. Entonces yo un día tenía que hacerle un bizum a Levín por una cosa. Y entonces busqué en el no sé qué y me confundí. Adivina con quién. ¿Con quién? Andrea Levy. Y entonces resulta que Andrea me manda un mensaje y me dice, yo me tienes que comprar por más dinero. O sea, esto no... Sabes que nosotros somos de sí, de esto de los sobres y tal, pero esto es una mierda de cantidad. Y entonces, ¿qué hacemos? No sé qué. Entonces, me lo devolvió, estuvimos un rato diciendo, hacemos una coña, que no de tal. Dice, déjalo, que esto... Que no, que la ya prensa, bastante. Pero tal". dime Andrea Levy. ¿Andrea Levy es la persona más de derecha? No tengo así como más nombres. No de- tiene guardado el nombre del rey ni nada. Sí, claro. Felipe VI.
No te da el móvil. Yo tengo Marlaska. Pues señores, creo que ha sido una dura competición. Los dos estaban bastante siendo de derecha, pero quien se lo ha llevado es don Gabriel Rufián. Empate.